Hola, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y está ahora en la lección número 3. Ahora hablaremos de cálculos matemáticos en Excel. Para eso utilizaremos fórmulas y funciones. Dentro de las funciones básicas hablaremos de la función suma, la función promedio, mínimo, máximo y haremos una introducción al uso de la función sí. Existen dos maneras de realizar cálculos matemáticos en Excel. Una es construyéndolos manualmente, utilizando los símbolos de más, menos, de multiplicación, de división, de elevado. A esto le llamaremos fórmulas. Y la otra forma sería utilizar palabras reservadas que Excel ya tiene para realizar cálculos. A esto le llamaremos funciones. Iniciemos nuestro trabajo con fórmulas. Tenemos en pantalla un listado con notas de alumnos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Digamos entonces que inicialmente necesitamos la suma de las notas de estos 3 meses. Por lo que escribiremos un título de suma en la celda E1 y bueno, para crear una fórmula nos posicionamos en la celda deseada y lo primero que hacemos es teclear el símbolo de igual, porque vamos a igualar la celda a un cálculo matemático. En Excel es posible sumar valores fijos. Por ejemplo, podría sumar el número 45 más el número 67 más otro 67, que corresponde a los valores que tengo sobre la fila. Y el resultado sería 179. Pero no habrá cómo modificar ese valor porque sumé valores fijos. Entonces, cualquier cambio que sufran las celdas, por ejemplo, cambio el 67 por 90 en el mes de marzo y la operación no se ve afectada porque, vuelvo a insistir, sumé valores fijos. En lugar de sumar valores fijos en Excel, se suman posiciones de celdas, lo que permite que al modificar el valor dentro de una celda se reajuste la operación matemática. Por lo que reescribiré el valor igual, solo que en vez de colocar el valor fijo o el número, en este caso colocaré las direcciones de celda donde están los valores que deseo sumar. En este caso B2 más C2 más D2. Se puede apreciar cómo, mientras escribo las direcciones de celdas, Excel coloca una nomenclatura de color para indicarme las celdas que estoy seleccionando para mi operación. Luego entonces presiono Enter y la operación queda realizada. Como en este caso no sumé valores fijos, sino direcciones de celda, si modifico el valor de una dirección de celda, por ejemplo, el 90 lo voy a regresar a 67, automáticamente la celda con la fórmula se reajustará. Algo importante de mencionar es que si me posiciono sobre la celda que contiene la fórmula, en la parte superior de la ventana hay una línea que muestra la operación matemática o la operación que contiene la celda. Esta línea se conoce como barra de fórmulas, lo que permite que sobre la celda se muestre el resultado y sobre la barra de fórmulas se muestre la operación que está siendo calculada y cómo está siendo calculada. Repitamos la misma operación para la celda E3. Inicio mi operación colocando el símbolo de igual, escribo el símbolo de igual, luego busco la dirección de celda del valor o los valores que quiero operar, en este caso B3 más C3 más D3.
No hay ningún problema si lo escribimos en mayúsculas o minúsculas. Presiono Enter y obtengo el resultado. Una forma más práctica de volver a hacer la misma operación ahora para la siguiente línea, voy a colocar siempre el símbolo de igual, pero esta vez, en vez de escribir manualmente las direcciones de celda, voy a hacerlo más práctico. Con mi apuntador, haré clic sobre la celda que quiero operar. En este caso, B4, clic en B4, más, clic en C4, más, clic en D4. En vez de escribir las direcciones de celda, en este caso con el mouse, hago clic en la celda de la cual quiero sacar la operación. Luego presiono Enter y obtengo nuevamente el resultado. Repitámoslo una vez más para repasar. Símbolo de igual, luego hago clic sobre la celda con la que quiero realizar la operación, el símbolo de más si lo escribo yo, luego clic en la siguiente celda, símbolo de más, y luego clic en la última celda que necesito. Presiono Enter y obtengo el resultado. Nuevamente, como lo que estoy operando son direcciones de celda y no valores fijos, si modifico el resultado en la celda D5, automáticamente se reajustaría el cálculo. Ahora, si nosotros analizamos las operaciones que hemos hecho, para eso voy a iniciar situándome en la celda E2, y para reeditar una fórmula no tenemos nada más que presionar la tecla F2 para que se edite nuevamente la operación que realizamos sobre esa celda. El análisis que quiero mostrarles es que el cálculo para esta celda era B2 más C2 más D2, que corresponde a la sumatoria de los meses de enero, febrero y marzo del primer alumno. Pero, si lo que quiero es operar al segundo alumno, la referencia a las columnas B, C y D se mantendrá, pero lo que cambiará es su número de fila. En este caso será la fila 3. Voy a presionar Enter para posicionarme en el cálculo del segundo alumno y voy a presionar F2. Y efectivamente, la referencia a las columnas se mantiene, pero lo que cambia es el número de fila. La misma acción se mostrará para el siguiente alumno. Lo que cambiará es la referencia a la fila, que en este caso será la 4. F2 para reeditar la fórmula. Y para el último alumno al que le hicimos el cálculo, la fila sería la 5. Excel, al igual que nosotros, se da cuenta que lo que cambia en la fórmula es la referencia a la fila y permite que si nosotros copiamos la operación, en este caso sobre el último cálculo efectuado, voy a hacer clic derecho, copiar, y luego voy a marcar las celdas donde tenemos pendiente el cálculo matemático, y sobre ellas voy a hacer clic derecho, pegar. Excel copia la fórmula, pero modifica la referencia a la fila correspondiente, de tal forma que la fórmula sería B6 más C6 más D6, y para la siguiente sería la fila 7, B7 más C7 más D7, y así sucesivamente. A esta acción, donde Excel nos permite copiar la fórmula, pero él modifica la referencia a las filas, le llamamos referencia relativa. Existe otro tipo de referencia llamada referencia absoluta. Para mostrar un ejemplo de la referencia absoluta, crearemos una nueva columna que contendrá el promedio
de las notas de enero, febrero y marzo. Como el promedio es la suma de las notas dividido el número de notas, crearemos celdas abajo de nuestra tabla un título que se llame notas y en la celda C12 pondremos el número 3, que en este caso representa el número de notas que tiene cada alumno. La fórmula que calcularemos a continuación nos servirá para mostrar dos temas. Lo primero será tener en cuenta que Excel respeta la matemática y que en la matemática multiplicación, división se ejecutan primero antes que suma y resta. De tal forma que si para iniciar nuestra fórmula ponemos el símbolo de igual y luego decidimos sumar el valor de B2 más C2 más D2 y luego eso lo dividimos dentro de 3, que en este caso tenemos el número 3 en la celda C12, esto que tenemos en pantalla no sería un promedio, ya que como multiplicación y división se ejecutan primero buscaría dividir D2 dentro de C12 y luego le sumaría los valores de B2 y de C2. Para probarlo vamos a presionar Enter y nos devuelve de promedio 134.33, cosa que no es posible cuando las notas son de 45, 67 y 67 para el mes de marzo. Recordemos que para reeditar la fórmula presionamos F2. El error cometido es que primero debemos pedirle a Excel que sume antes de dividir. Y para eso utilizamos los símbolos de paréntesis. Listo. Ahora sí tenemos un promedio. Voy a presionar Enter para ver el resultado y listo. Ahora, según lo estudiado anteriormente, nosotros podemos copiar la fórmula que hemos realizado a las restantes celdas que nos faltan. Pero aquí es donde la referencia relativa nos fallaría. Voy a posicionarme sobre el resultado, voy a presionar la tecla F2 para reeditar la fórmula y en este caso, según lo que habíamos platicado, si copiamos la fórmula a la celda siguiente, debería de cambiar la referencia a la fila, por lo que en la siguiente fila sería B3 más C3 más D3, pero atención, también debería de cambiar el divisor C12 por C13, y en la celda C13 no tenemos ningún valor, lo que provocaría un error. Para probar esto, vamos a presionar Enter una vez más, vamos a copiar la fórmula, clic derecho, copiar, luego vamos a marcar las celdas vacías donde queremos que el resultado se copie y vamos a hacer clic derecho, pegar. Y esto nos devuelve un error de división. Comparemos nuestra fórmula correcta contra las fórmulas que devuelven error. Voy a presionar una vez más F2 para reeditar la fórmula. Como mencioné anteriormente, es B2 más C2 más D2, todo esto entre paréntesis, dividido C12. Pero para la siguiente fila, el divisor es C13. Y en la celda C13 no tenemos ningún valor. Y cualquier número dividido dentro de nada, pues es un error de división. De tal forma que la referencia relativa que nos permite agilizar el proceso de obtener resultados para varias celdas ahora nos falla. Lo que necesitamos es hacer que todas las fórmulas se operen bajo el mismo divisor, en este caso C12. Para lograr esto, colocaremos una referencia absoluta. La referencia absoluta permite que aunque copiemos
la fórmula a otras celdas, la celda a la que le coloquemos la referencia absoluta permanezca siempre igual, sin moverse de dirección. Para colocar la referencia absoluta, ubicamos la celda deseada y luego no tenemos más que a la dirección de celda agregarle antes de la letra el símbolo de dólar para fijar la columna y antes del número volver a colocar otro símbolo de dólar para fijar la fila. También se puede presionar la tecla F4 para que Excel coloque por nosotros los símbolos de dólar. Una vez hecho este cambio, vamos a presionar Enter y vamos a repetir la operación. Clic derecho sobre la celda que tiene la fórmula, copiar. Luego voy a marcar las celdas donde quiero el resultado, clic derecho, pegar. Y ahora, una vez hemos colocado la referencia absoluta, ahora nuestros resultados ya son correctos. Y si revisamos cualquiera de las celdas presionando la tecla F2, veremos que la referencia absoluta a la celda que divide nuestra suma se mantiene. A esto se le llama referencia absoluta. Al momento de efectuar nuestras propias fórmulas, tengamos en cuenta que debemos respetar la matemática. Por lo tanto, primero se ejecutan las operaciones de elevado, multiplicación, división y luego se ejecutan las operaciones de suma y resta. Si necesitamos que primero se sume o se reste antes de dividir, multiplicar o elevar, deberíamos encerrar dentro de paréntesis la parte necesaria de nuestra fórmula. Adicionalmente, si necesitamos copiar nuestra fórmula a otras celdas, tengamos en consideración la referencia relativa y la referencia absoluta. Pero cambiemos de tema. Hablemos del otro tipo de cálculos que podemos realizar usando funciones. Para eso vamos a copiar las notas de los meses de enero, febrero y marzo, clic derecho copiar y vamos a pegar la copia en la hoja 2. Las funciones de Excel son un conjunto de palabras reservadas que nos permiten efectuar cálculos y que están organizadas en el cintillo de fórmulas. Las categorías se agrupan en lógicas, de texto, de fecha y hora, financieras y, de acuerdo a nuestro uso, las más recientes y las más básicas, las de autosuma. Estas operaciones de resumen son tan fáciles y prácticas que las escribiremos directamente sobre las celdas. Para ello, vamos a posicionarnos en nuestra cuadrícula y agregaremos títulos a nuestras columnas. Títulos de suma, promedio, mínimo, máximo y contar. Para iniciar una función dentro de Excel, nos posicionamos en la celda donde necesitamos el cálculo e igual que en la fórmula, escribimos el símbolo de igual. Solo que, a diferencia de la fórmula, esta vez escribimos la palabra reservada que necesitamos para efectuar el cálculo. Para realizar una suma de celdas, utilizamos la palabra suma. Al momento de escribir la palabra suma, se muestra un listado que es sensitivo a lo que escribamos. En este caso, muestra todas las funciones relacionadas con la palabra suma. Esto nos permite que si no recordamos el nombre exacto de la función, lo podemos buscar de listado. En nuestro caso,
luego de escribir la palabra suma, abriremos paréntesis. Una vez abiertos los paréntesis, aparece también otro cintillo de ayuda que nos muestra los parámetros que lleva la función. Para realizar una suma sencilla, no tenemos más que escribir la función suma, abrir paréntesis y luego con nuestro mouse hacer clic sostenido y marcar el rango de valores que necesitamos sumar. En nuestro caso, desde A2 hasta C2. Luego cerramos los paréntesis y presionamos Enter. La función suma es la función más básica, pero también más importante de Excel. Vamos a repetir la función para la siguiente celda, igual suma, abro paréntesis y luego con el mouse marco el rango de celdas de las que quiero la operación de suma. Cierro paréntesis y presiono Enter. Una vez efectuado el primer cálculo, podemos utilizar el comando copiar y luego el comando pegar para copiar la fórmula a las celdas restantes. Pero también podemos posicionarnos sobre la celda que contiene el cálculo y luego usar el botón que la celda tiene en la esquina inferior derecha, que se conoce con el nombre de manija, y con clic sostenido podemos arrastrar hacia abajo para copiar la fórmula para las restantes celdas. Ahora utilizaremos otra función de Excel para calcular el promedio. Escribimos el símbolo de igual y ahora usamos la función promedio. Nótese cómo el listado de funciones es sensitivo a lo que escribo. Luego abro paréntesis y acto seguido marco el rango de celdas de las que quiero obtener el promedio. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como tengo el resultado en la primera celda y necesito obtenerlo para las restantes celdas, solo tengo que posicionarme en el botón de la manija de la esquina inferior izquierda de la celda y arrastrar hacia abajo con clic sostenido. O también puedo hacer lo siguiente. Siempre en ese botón de la manija puedo presionar doble clic para que él copie la fórmula para las restantes celdas. Esto solo se puede hacer cuando hay datos a la izquierda o a la derecha contra los cuales se puede comparar para saber hasta dónde debe de llegar realizando la operación. Ahora vamos con la función de mínimo. Igual, escribo el símbolo de igual, luego la función, en este caso se llama min, luego abro paréntesis y marco el rango de celdas de las cuales quiero obtener el valor más pequeño. Y luego copio la fórmula hacia abajo, con doble clic sobre el botón de la manija. Ahora voy a usar la función máximo, que en este caso para Excel se escribe max. Abro paréntesis y luego marco el rango de celdas de las cuales quiero obtener el valor más alto. Ahora copio la fórmula hacia abajo. Para repasar, lo haré con el comando copiar y luego marcaré las celdas vacías y clic derecho utilizaré el comando pegar. Y una última vez, con la misma metodología, utilizaré la función contar, que en este caso contará cuántos valores hay dentro del rango de celdas que marco, que en este caso nos devolverá 3 para todas las filas. Ahora, las funciones descritas anteriormente son básicas y debemos de conocerlas sin ningún problema. Pero existen otras que son más difíciles de recordar y de aplicar, por lo que podemos valernos del cintillo de fórmulas para su utilización.
Por ejemplo, se nos solicita extraer la moda de los valores o de las notas de enero a marzo para todos los alumnos. La moda es el valor que más se repite dentro de un rango, pero como desconozco qué función de Excel la realiza, la buscaré dentro de la biblioteca de funciones. Como es una función de tipo estadístico, buscaré la sección de estadística. Aquí ya la encontré y dentro de estadística buscaré la función moda. Como están ordenados alfabéticamente, no tengo nada más que ir a localizar la letra M y listo, tenemos la moda. Hago clic sobre la función deseada. La ventana que se nos aparece es el asistente de funciones, que nos está solicitando los argumentos o parámetros que debemos de incluir dentro de la función. No es necesario llenar todos los argumentos de la función, solo son obligatorios llenar los argumentos remarcados con letra negrita. Los otros argumentos son opcionales. En la parte inferior de la ventana de ayuda de la función nos ofrece una explicación y de ser necesario podemos hacer clic sobre el texto subrayado en azul que contiene ayuda sobre la función deseada. Hacemos un clic y aparece la ventana de la ayuda mostrando la información del tema solicitado. Dentro de la ayuda incluye ejemplos que podemos copiar y pegar en las celdas para ver su funcionamiento. Vamos a cerrar la ventana. En este caso, número 1 se refiere al rango de números de los cuales queremos extraer la moda, por lo que vamos a hacer clic en el botón con la flecha roja para luego marcar el rango de valores de los que queremos extraer la moda. Luego vamos a presionar Enter o clic en el botón de la flecha roja y listo. Como el segundo argumento es opcional, no lo incluiremos y presionamos Aceptar. El valor que más se repite dentro del rango marcado es el número 89. La ventana de ayuda de la función nos asesora para poder construir la función deseada. Pero nosotros podemos posicionarnos sobre la celda con la función y presionar la tecla F2 para reeditar la fórmula y podemos leer cómo fue construida. La gama de funciones de Excel es tan grande que cuando necesitemos valernos de una función y desconozcamos su construcción, podemos utilizar la ventana de ayuda de funciones para que nos asesore. Creemos otro ejemplo para usar la paleta de funciones. Para eso agregaré una columna en medio del promedio y el valor mínimo. Para eso hago clic sobre el encabezado de la letra F, luego hago clic derecho, insertar. Se agregó una nueva columna que le pondré de título Estado. En esta columna quiero determinar con una palabra si el alumno ganó o el alumno perdió. Si su promedio es arriba de 60, quiero que muestre la palabra ganó, y si su promedio es abajo de 60, quiero que muestre la palabra perdió. Para esto, existe una función dentro de la categoría de lógicas que nos permite tal fin. En este caso es la función si.
La función sí nos da la opción de agregar 3 argumentos. Prueba lógica, valor si es verdadero, valor si es falso. Recordemos que las palabras que estén marcadas con letra negrita serán las obligatorias o serán los argumentos obligatorios. En este caso, el único obligatorio es prueba lógica. Pero aquí sí, por la forma de la función, necesitamos utilizar los 3 argumentos. La prueba lógica se refiere a la condición que necesito para determinar si ganó o perdió. Esa prueba lógica, para nuestro caso, es determinar si el promedio es mayor o igual a 60. Para eso entonces voy a hacer clic en el botón de la flecha roja del primer argumento y luego con el mouse hago clic en la celda del promedio y luego completo escribiendo el símbolo de mayor, el símbolo de igual a 60. Esta sería mi condición, que E2 sea mayor o igual a 60. Presiono Enter o hago clic en la flecha roja de la ventana de argumentos de función y tengo mi condición o prueba lógica. Ahora, los 2 argumentos siguientes son para determinar si la prueba lógica tiene éxito, qué voy a colocar en el proceso verdadero, o si la prueba lógica no tiene éxito, qué voy a colocar en el proceso falso. En este caso, para el proceso verdadero, yo quiero que muestre la palabra ganó. Por eso, encerraré entre comillas la palabra. Y si no tenemos éxito, vamos a encerrar la palabra perdió. Las encerramos entre comillas porque queremos que sea un mensaje que se despliegue en pantalla. Mientras escribimos la función con ayuda del asistente, podemos ver cómo en la barra de fórmulas se escribe la función separando los argumentos por comas. Estamos listos, presionamos aceptar y ahora tenemos que el primer alumno perdió. Pero copiamos la fórmula hacia abajo, recordemos que doble clic, copia la fórmula y para nuestro ejemplo los restantes alumnos ganaron. Pero atención, si modificamos el valor de una nota, automáticamente se reacomodan todos nuestros cálculos. Ahora, tómese unos minutos para realizar un ejercicio donde implemente estas funciones básicas de Excel. En esta lección hemos hablado de fórmulas y funciones, referencia absoluta y referencia relativa, uso de funciones básicas y las funciones de suma, promedio, mínimo y máximo.